amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Ya estamos aquí en este lugar, ¿verdad? Hablando virtualmente, hermanos, para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito, amados hermanos, es que seamos bendecidos por medio de esta palabra. Hemos estado compartiendo esta semana el tema de alcanzados para alcanzar. Y verdaderamente, hermanos, es un tema hermoso, un tema que hemos recibido primeramente, ¿verdad? De parte del Señor y también por medio de nuestro pastor, el apóstol Sergio Enríquez. Entonces, damos gracias al Señor por esta palabra. El tema ha sido, hermanos, alcanzados para alcanzar el reposo. Entonces, hemos hablado, mis hermanos, que por lo menos hemos hablado de 8 puntos que son importantes para que nosotros podamos alcanzar el reposo. Hay un poquito más de 25 cosas que hay que alcanzar, ¿verdad? Y ya las hemos mencionado durante la semana. Pero esta semana también hemos estado hablando pues acerca de alcanzados para alcanzar el reposo y vimos 8 puntos interesantes, importantes, hermanos, básicos para alcanzar el reposo. Y dentro de ellos está, hermanos, cargar el yugo del Señor, aprender de Jesús y también tener mansedumbre, ser humildes de corazón. También, hermanos, la Biblia nos dice que hay que pararse en los caminos, mirar los caminos que estamos andando, preguntar por las sendas antiguas, por la senda eterna, hermanos. Y dice que hay que seguir el buen camino. Entonces, esas 8 cosas son importantes, hermanos, que nosotros las hagamos para que encontremos reposo en el Señor. Recuerde que el reposo no es un día, el reposo, amados hermanos, es Jesucristo, nuestro reposo. Él dijo, el que esté cansado y esté cargado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Entonces hoy vamos a hablar, hermanos, de algunos puntos, 7 puntos que pueden estarnos estorbando para alcanzar el reposo y que tienen que ver con la desobediencia, tienen una relación muy íntima con la desobediencia. Entonces, quiero compartir pues esta palabra, pero antes vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias por permitirnos este privilegio de compartir tu palabra. Es una bendición, Señor, poder hablar esta palabra a aquellos, Señor, que tú nos permites llegar por este medio. En el nombre de Jesús, Señor, habla, toca, ministra. Yo te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que, Señor, esta palabra sea de edificación, sea de exhortación, sea de consolación, Señor. Dame un espíritu de sabiduría y de revelación. Dame inteligencia. Señor, dame, Dios mío, todos aquellos elementos que necesito para compartir tu palabra con eficacia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir a Hebreos capítulo 3, verso 18. Y vamos a ver, hermanos, que hay un texto aquí muy fuerte, ¿verdad? Hebreos 3:18, que dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Es una pregunta. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Entonces aquí hay algo que verdaderamente, hermanos, es triste, ¿verdad? Poder hablar de ello, pero es necesario, hermanos, porque ciertamente hay enemigos del reposo, hermanos, y en este texto, ¿verdad? Encontramos que lamentablemente el Señor juró, mire, el Señor juró que no entrarían en su reposo. ¿Quiénes no entrarían en su reposo? Dice la Biblia que los que no entrarían serían los desobedientes.
Entonces es una palabra fuerte, porque mire, aquí estamos en Hebreos 3:18, pero si nos vamos nosotros al contexto y vamos hasta Hebreos capítulo 3, allí mismo pues, pero en el verso 7 vamos a encontrar qué es, cuáles son los elementos que componen la desobediencia. ¿Cuáles son los elementos, hermanos, que el Señor toma como desobediencia? Porque dice pues la palabra del Señor que el Señor juró que no entrarían en su reposo, pero ¿quiénes? Y entonces ese mismo verso en Hebreos 3:18 responde y dice que los que no entrarían a su reposo serían los desobedientes. Entonces miremos el contexto y vayamos a Hebreos capítulo 3, verso 7, amados hermanos, hasta el verso 10 y veamos lo que dice la palabra del Señor. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si escucháis hoy su voz, mire bien, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Número 1, como en la rebelión. Número 2, el día de la tentación en el desierto. Número 3, cuando vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de ver mis obras. Eso habla de incredulidad, hermano. Porque a pesar de ver las obras del Señor, ellos siguieron actuando de manera equivocada, de manera desobediente. Y luego dice Hebreos 3:10, durante 40 años, mire, es una incredulidad, diríamos, crónica, hermano. Por eso aquella generación me disgustó. Y ahí habla de una enemistad con Dios. Y dije, siempre andan desviados en sus corazones. Ahí habla de desviación, hermanos, en sus corazones, de errar o de andar errantes. Y dice, y no aprendieron mis caminos. Y aquí ya está hablando, mis amados hermanos, está hablando de ignorancia. Entonces, en estos 4 textos, Hebreos 3:7 al verso 10, hermanos, nos habla de elementos de la desobediencia. Elementos que componen la desobediencia y que de alguna manera impiden que nosotros tengamos reposo en nuestra vida, que nosotros hallemos el reposo en Cristo Jesús. Entonces vamos a entrar, ¿verdad?, de lleno a estos puntos. El primer punto, hermanos, que compone la desobediencia es el endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón, hermanos, cuando se habla de endurecimiento del corazón ahí en Hebreos 3:8, la Biblia al día dice, no endurezcáis vuestros corazones. Endurecimiento del corazón, hermanos, es terquedad. La Biblia en lenguaje sencillo dice, no sean tercos. Entonces, el endurecimiento del corazón es terquedad, ¿verdad? Usted le dice a una persona, deja de hacer eso, y lo sigue haciendo. Entonces, ese corazón, hermanos, se ha endurecido. Ese corazón se está endureciendo. Ese corazón es desobediente. Entonces la Biblia en lenguaje sencillo es en Hebreos 3:8 dice, no sean tercos, no endurezcáis vuestros corazones. Pero también, hermanos, la palabra endurecimiento del corazón es oposición. Oposición a la voluntad de Dios. Ir en oposición, hermanos, a la palabra del Señor. Hacer lo contrario. En la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, no se opongan como antes. Entonces, endurecimiento del corazón es terquedad y es oposición. La palabra endurecimiento, hermanos, se encuentra en el numeral G 4645 en el diccionario Strong y viene de la palabra escleruno. Esa palabra escleruno, hermanos, significa endurecer y figurativamente es ser obstinado.
más bien hacerse obstinado. O sea que es una persona que no era obstinada, y obstinación es terquedad. Encaprichados a hacer su voluntad. Entonces, hermanos, escleruno es hacerse obstinado. No es una persona que así fue, sino que se hizo. En el camino se hizo obstinado, se endureció. El pueblo de Israel en el camino hacia la tierra prometida, hermanos, se hizo terco, se endureció, porque cuando estaba en esclavitud le tenía que obedecer a Egipto. Pero ahora, hermanos, en el camino se puso sus moños. Ahora en el camino no quiere obedecerle al que lo libertó. Ahora que va rumbo a la tierra prometida, se hizo obstinado. El diccionario Swanson, hermanos, dice que significa provocar terquedad, ser terco. La palabra endurecimiento, hermanos, también viene del numeral G4642 en el diccionario Strong, de la palabra escleros. ¿Y sabe qué significa? Seco. Una persona seca, una persona sin agua. Una persona, hermanos, que no toma del agua de la vida que Cristo da. Es una persona dura o firme, pero firme en lo riguroso, firme en lo severo. Es impetuoso. Entonces, hermanos, la palabra endurecimiento tiene que ver, hermanos, y el diccionario Tuggy la traduce como insolente. Una persona difícil, una persona dura, una persona necia, una persona, hermanos, fuerte e insolente, dice el diccionario Tuggy. Y yo lo que hago aquí, hermanos, es, ¿verdad?, explicarle lo que significa esto, ¿verdad? No estoy dando mi opinión, pero está claro lo que dice el diccionario acerca de esta palabra que nosotros conocemos como endurecimiento del corazón. Y el diccionario Swanson, hermanos, dice que una persona dura de corazón es una persona violenta, una persona cruel, alguien que es riguroso y que es exigente. Entonces, mis amados hermanos, la palabra del Señor aquí nos está enseñando qué es lo que significa endurecer el corazón. Y ese es el primer paso dentro de la desobediencia. Entonces, número 2, la rebelión en la prueba. La Biblia latinoamericana, hermanos, dice, como ocurrió en el día amargo. La Nueva Versión Internacional 1984 dice, como sucedió en la rebelión en el día de prueba en el desierto. La Reina Valera actualizada dice, como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Esto nos da a entender, hermanos, que Dios estaba probando el corazón de Israel. Pero en medio de la prueba, Israel se rebeló. O sea, no soportó la prueba. Mucha gente, hermanos, en medio de la prueba, cuando el Señor está probando la vida de una persona para ver qué hay en su corazón y si verdaderamente ama al Señor, hermanos, en la prueba, diríamos así, hermanos, que la prueba es el día amargo, porque hay días en que son amargos, hermanos, momentos en que el Señor nos permite, ¿verdad? Permite que pasemos por la prueba, que seamos probados en el desierto, porque, hermanos, nosotros tenemos que pasar por el desierto. Es necesario atravesar el desierto. Pero en el desierto el pueblo de Israel se rebeló en la prueba, en el día amargo. Y entonces, hermanos, se rebelaron en contra de Dios. Y eso es algo, hermanos, que pues ya habla, ¿verdad?, de una entidad espiritual maligna.
que de alguna manera estuvo afectando al pueblo de Israel, porque el primero en rebelarse, hermanos, en toda la historia bíblica fue Satanás, fue Luzbel, quien se rebeló en contra de la autoridad de Dios. Entonces, amados hermanos, la rebelión, cuando somos probados, ahí puede salir, ¿verdad? La humildad, la mansedumbre, la templanza. Puede salir, hermanos, el deseo, ¿verdad?, de obedecer al Señor, o bien la rebeldía, dependiendo cómo es el corazón o cómo está el corazón de la persona. El diccionario Strong, hermanos, en el numeral G3894, nos da la palabra que significa rebelión, y es la palabra parapicrasmos o parapicrasmos, que significa irritación, provocación, rebelión, revuelta, y dice hacer amargo, ser cortante. Una persona rebelde se vuelve amarga, se vuelve cortante, incita a otros a rebelarse, a hacer una revuelta. El diccionario Vine o Vine, Nuevo Testamento, dice que esta palabra se utiliza de pruebas con un propósito y efecto beneficioso, de pruebas o tentaciones permitidas o enviadas por Dios. Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por la prueba. Pero en medio de la prueba, hermanos, ellos, lejos de entender que Dios estaba probando el corazón de ellos, hermanos, lo que hicieron fue rebelarse en contra del Señor, mostrar lo que verdaderamente traían en su corazón. Entonces, la rebelión en la prueba. ¿Qué espera el Señor en medio de la prueba, hermanos? En la prueba, porque todos tenemos que ser probados, hermano. Si usted está pasando por alguna situación, por alguna necesidad, por algún problema, es una prueba. Tranquilo, aguante, manténgase firme, sírvale al Señor, no se amargue, no ande irritado todo el día. Permita que el Señor le pase por la prueba, y cuando pase la prueba, usted va a ser, ahora sí que, pasado a otro nivel, hermano. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, dentro de los elementos de la desobediencia, comenzó endureciendo su corazón y luego se rebeló en la prueba. Y luego llegamos, hermanos, a que dice la Biblia, amados hermanos, aquí en donde estamos leyendo Hebreos 3, versos 7, 8, dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Entonces, endurecer el corazón, ya vimos, ¿verdad? Como en la rebelión, quiere decir que el pueblo de Israel se rebeló. Y luego dice: el día de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron. Y entonces ahí estamos haciendo, hermanos, alusión a una tentación ancestral. O sea, los padres, los antepasados de Israel, habían tentado al Señor. Hebreos 3:9, por eso dice: cuando vuestros padres me tentaron. Ahí está hablando, hermanos, de una tentación ancestral. La Biblia al día dice: allí vuestros antepasados me tentaron. La Biblia CJ, hermanos, dice: donde me provocaron vuestros padres. Entonces, hermanos, la tentación hacia Dios, hermanos, del pueblo de Israel, es que lo provocaron. Y la Biblia Martín Nieto, hermanos, dice: cuando vuestros padres me desafiaron. Hermanos, hay gente que desafía a Dios. Y como dijera mi pastor, y todavía lo dicen en testimonio: no, hermano, yo al Señor le dije esto y se la canté bonito, porque a Dios hay que hablarle claro. Y entonces, hermanos, desafían a Dios creyendo que, como dijo mi mamá, creen que es su hermanito, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, estamos hablando de actitudes en esto, hermanos, de provocar y de desafiar a Dios, tentaciones ancestrales. Hay gente que es desobediente en su vida personal, en su vida diaria, hermanos,
pero es porque sus padres fueron desobedientes, y esa desobediencia trae maldiciones, hermanos, no solamente a la vida del individuo, sino también a su genética. Y al pasar a su genética, hermanos, es transferida a sus generaciones, a sus hijos, a su genealogía. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia nos habla pues de la tentación ancestral, pecados ancestrales. Si usted está batallando, mi hermano, con ser, digamos, con tener temor a Dios, es porque tal vez sus padres han tentado al Señor, y esas maldiciones van pasando de genética en genética, y tenemos nosotros, hermanos, que decirle al Señor: Señor, cancela, corta, rompe, Señor, toda maldición generacional que haya en mi vida. El diccionario Strong, hermanos, dice que esa palabra tentación viene de peirasmos y se encuentra en el numeral G3986, y es poner a prueba. Y luego dice experiencia del mal, solicitar, disciplinar o provocación. Pero fíjense que a mí me llama la atención, hermanos, que esta tentación que el pueblo de Israel provocó hacia Dios, tenía que ver, hermanos, con el propósito de hacer que Dios pues cometiera algún fallo. Mire, era probar o retar a Dios por parte del pueblo de Israel. Eso, hermanos, es lo que al Señor le molestó. Y por eso dijo que no iban a entrar en el reposo. Y yo ya se lo leí, pero lo voy a volver a leer para que usted sepa de qué estamos hablando. Hebreos 3, hermano, Hebreos 3:18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? O sea, ¿quiénes son los que no entrarían en su reposo? Los desobedientes. ¿Qué elementos encierra la desobediencia? Bueno, estamos viendo el número 1, endurecimiento de corazón. Número 2, rebelión en la prueba. El número 3, tentación ancestral. Número 4, incredulidad crónica, hermano. Mire bien, la incredulidad, hermanos, es uno de los elementos de la desobediencia que provocan que nosotros, o que impiden que nosotros alcancemos el reposo. La incredulidad crónica, hermanos. Mire, la Biblia Castilian dice: y me pusieron a prueba a pesar de ver mis obras durante 40 años. Mire, a pesar de ver mis obras, a pesar de ver milagros, hermano. La Biblia dice, hermano, que la roca los seguía por el desierto y les daba agua. La nube, hermanos, en el día les daba, los cuidaba o los protegía o los cubría del calor del sol en el desierto, hermano. Y en las noches una columna de fuego que les daba calor, porque el desierto, el clima, hermanos, es extremo. En el día hay calor, mucho calor, y en la noche un frío terrible. Y a pesar de ver eso, el pueblo de Israel, hermanos, tenía incredulidad. Era una incredulidad crónica. Crónica, hermano, porque mire, una incredulidad de 40 años. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: aunque los traté bien durante 40 años, no creyeron, hermano. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Veintitantos? 15, 60, 50. Hermano, todo ese tiempo el Señor le ha tratado bien. Por lo tanto, la incredulidad no tiene razón de ser en nuestra vida. La incredulidad no debería tener, hermanos, un espacio en nuestro corazón,
sino al contrario, deberíamos estar creyendo firmemente que nuestro Dios es todopoderoso y nos ama y está dispuesto a bendecirnos y ayudarnos diariamente. Pero nos tiene que atravesar muchas veces por el desierto. Muchas veces permite el Señor que pasemos por la prueba. Pero dice la Biblia, en la Biblia, palabra de Dios para todos, hermanos, durante 40 años sus antepasados vieron los milagros que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba. O sea, fueron incrédulos. Hermanos, hay enfermedades que duran por un tiempo y se quitan. Pero hay enfermedades que son crónicas, permanentes. Y a este pueblo, no totalmente, pues en un 100%, pero sí en su mayoría, eran incrédulos y tenían una enfermedad llamada incredulidad crónica, hermano. Hebreos 3:9, la Biblia al día dice: allí vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Incredulidad, hermanos, es poner en duda o desconfiar del poder de Dios, de su gran amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad y de sus buenos propósitos. Cuando nosotros dudamos de todo ello, hermanos, es incredulidad. Hermanos, y dice la Biblia que la incredulidad o los que no creen en el Señor, es difícil que puedan agradarle. Por eso dice, pues, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta gente no agradó a Dios y quedaron postrados en el desierto. Entonces, este es un tiempo de pruebas. Y esto es lo que dice el Espíritu Santo a tu vida. Lo que está pasando es un tiempo de prueba. Confía, cree. Vas a pasar el desierto. Así que, hermano, mire, dice la Biblia que ahí en Hebreos 3:10, por eso dice, aquella generación me disgustó. La Biblia oso, o sea, la Biblia del oso, hermano, la Nueva Reina Valera 2000, la Reina Valera 1909 y otras versiones dicen, traducen, a causa de lo cual me enemisté con esta generación. Miren lo que está diciendo, hermano. A causa de lo cual me enemisté con esta generación. El Señor se hizo enemigo de esa generación. La Biblia latinoamericana dice, durante 40 años, por eso me cansé de aquella generación. Hermano, Dios también se cansa. Uy, Dios, tenga misericordia de nosotros, hermano. La Biblia del oro dice, yo sobrellevé a aquel pueblo con pena y disgusto por espacio de 40 años. Entonces, mis amados hermanos, nosotros fuimos alcanzados para alcanzar el reposo. Y tenemos que ser obedientes al Señor y no permitir que nuestro corazón, hermanos, se endurezca. No permitir, amados hermanos, que en la rebelión, que en la prueba nos rebelemos. No permitamos que tentar a Dios o desafiarlo, hermano. Jamás le diga al Señor, si tú eres Dios, yo te pido que hagas tal cosa. Por favor, no desafíe a Dios. ¿Se acuerda cuando Satanás, el Señor lo reprende, hermano? Se acercó al Señor y le dijo, si desde aquí te tiras, desde el pináculo del templo, tírate, y tú sabes lo que dicen las escrituras, que el Señor va a mandar ángeles que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dijo, también está escrito, al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermano, óigame, si usted sabe que hay algo que le va a hacer mal y de todas maneras va
como esto del coronavirus. Si usted no le ha dado el coronavirus, hermano, mire, gracias a Dios, dele gracias al Señor porque no le ha dado, pero tampoco lo ande buscando. Porque no es lo mismo, hermano, llamarlo que verlo venir. Esa cosa es terrible. Pero el Dios que nosotros tenemos es mucho más grande. Él es todopoderoso. Él tiene poder sobre el coronavirus, pero no lo ande buscando. No ande probando al Señor. A mí no me hace nada. Yo voy y a mí el coronavirus me hace los mandados. Bueno, ok. Hermano, pero eso es desafiar a Dios. Eso es retar a Dios, probar a Dios. Y también, hermanos, la incredulidad. No permita que se vuelva crónica. Puede ser que haya momentos en el que tengamos dudas de algo, pero no permitas que se arraigue al corazón la incredulidad. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Ponga totalmente su confianza en Él. Mire, perdón, hermano, pero yo no soy el mejor modelo ni el mejor ejemplo de fe, pero cuando me dio el coronavirus y ya yo, hermanos, nada más accesaba, nada más se escuchaba, ya no podía, hermano, respirar. Yo me y me acordaba pues de lo que el Señor decía, ¿verdad? Que hay que tener reposo, que hay que descansar en Él. Y yo decía, si me muero, me voy con Él. Y si vivo, pues le sigo sirviendo. Porque hay que mantener la calma, hermano. Perdón, pero no sea loque cuando tenga algún problema, alguna enfermedad o alguna situación y rápido. Hay quienes, mire, hermano, hay quienes en medio del problema hasta con los brujos quieren ir, hermano. Por favor. Mire, esta generación se hizo enemiga del Señor por su incredulidad. Pero lo tremendo, hermanos, es que dice que Dios se cansó de aquella generación. Y con pena y con disgusto la sobrellevó por espacio de 40 años. Hermano, nuestro Dios es amor. Y tenemos testimonio a lo largo y a lo ancho de las Sagradas Escrituras, hermanos, que Dios es amor. Dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuestro Dios, hermanos, es misericordioso, es piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero también, hermanos, Éxodo 25 nos dice enfáticamente: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, no maldigamos nuestra genética, hermanos, nuestra familia. Esta generación se hizo enemigo de Dios. El diccionario Strong, hermanos, dice que esa palabra prosodizo es ser vejado, ser humillado con algo irritante. Es ser provocado. Y dice aquí pues el diccionario BIN, Nuevo Testamento: disgustar no expresa adecuadamente la justa ira de Dios implicada en este pasaje. Y dice, la traduce respectivamente: me enemisté y estuvo enojado. En la versión Nácar Colunga se usa el verbo irritar. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nosotros habremos irritado al Señor? ¿Cuántas veces el Señor se ha de ver enojado con nosotros y sigue teniendo misericordia? El pueblo de Israel, Dios se hizo enemigo. Ellos más bien se hicieron enemigos de Dios. ¿Cómo entrarían a su reposo? El Señor juró que no entrarían en su reposo por causa de su desobediencia.
Pero la desobediencia tiene otro elemento, hermanos, el extravío del corazón. La Biblia Castilian dice, y dije, siempre andan desviados en sus corazones. Entonces hay gente que se la pasa desviado, hermano. La Biblia al día dice, y dije, siempre se descarrían en su corazón. La Biblia CJ dice, y dije, andan siempre errados en su corazón. Mire, desviados, descarriados, errados. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, y les hice ver que vivían en el error. La Reina Valera 1960 dice, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Es decir, el pueblo de Israel era errante, hermano. El pueblo de Israel era vagabundo en su corazón. Por eso el Señor en alguna ocasión dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón anda desviado. Su corazón anda descarriado. Su corazón anda errante. Su corazón vive en el error. El diccionario Strong, hermanos, cuando habla de extravío, en el numeral G4105, usa la palabra planao y dice que es hacer vagar. O sea, hacer vagar o andar vagando en cuanto a la seguridad, en cuanto a la verdad, en cuanto a la virtud. Extraviarse es, hermano, engañar. Tiene que ver con engañador, es decir, que el diablo, hermanos, tiene su participación aquí, porque engaña a las personas y son fáciles de engañar y engañan a otros. Y entonces yerran, se extravían, se descarrían, son seducidos y andan vagando. Están equivocados, son engañados, son descarriados, andan errantes, deambulando, andan sin propósito, hermanos, se desvían de la verdad. Entonces, mis amados hermanos, extraviarse del corazón es una persona que anda errante. Sí, cree en el Señor, sí, creen en el Señor. Mire, si el diablo también cree, hermano, el diablo, dice la Biblia que el diablo también cree y tiembla, pero no se ubica y nunca se va a ubicar. Ahora, hermano, usted y yo tenemos la oportunidad de ubicarnos, de dejar de andar vagando, tener una casa espiritual, un padre espiritual, un pastor que nos enseñe, dejarnos enseñar, hermanos. Hay gente que anda descarriada y errante con Dios en la boca, pero sus pies, sus pasos, hermanos, andando lejos del camino del Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? El punto número 7, hermanos, dentro de los elementos de la desobediencia, es la ignorancia voluntaria. Hermano, una cosa es que uno ignore muchas cosas, pero uno tiene que, hermanos, a veces ir e investigar. Mire, la Biblia aquí dice que en la Biblia Castilian dice, y no aprendieron mis caminos. Y ahí la palabra es autos ginosco. Ellos no quisieron voluntariamente aprender mis caminos, dice el Señor. Eso significa que no se dejaron enseñar. La Biblia al día dice, y no han reconocido mis caminos. Reconocen ellos su propio camino. Son sabios en su propia opinión. Hacen como ellos creen y consideran que es correcto, pero no como la Biblia lo dice. Son ignorantes voluntarios. Es decir, su ignorancia es voluntaria. Así quieren vivir. Dios habla hoy, hermanos, en la Biblia Dios habla hoy, en la versión 2002 dice, y no han querido conocer mis caminos. Me va a perdonar, hermanos, pero mire, el pueblo de Israel llevaba 40 años
de haber sido sacados de Egipto. Hay gente que lleva muchos años conociendo de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, llegando a un templo, ¿verdad? Y haciendo su propia voluntad, porque no han querido dejarse enseñar. No han querido conocer mis caminos, dice el Señor. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice, pues no obedecían mis mandamientos. Y eso de no obedecer los mandamientos, hermanos, es que no querer aprender los caminos del Señor. Los invitamos al discipulado y no quieren. Le huyen al estudio de la palabra del Señor porque en realidad no quieren aprender la palabra del Señor, no quieren, hermanos, entender las enseñanzas del Señor. Por eso dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo también te voy a desechar del sacerdocio, a ti y a toda tu familia. Entonces la ignorancia voluntaria es peligrosa. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, y nunca han entendido mis enseñanzas. Hay gente que dice, sí, yo ya sé lo que dice la Biblia. Pueden saberlo un montón, pero no lo entienden. La Kadosh, la Biblia Kadosh dice, no han entendido cómo yo hago las cosas. Y es que, hermano, la verdad mucha gente no entiende cómo Dios hace las cosas. Creen que si existen pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, hermanos, no lo dije en orden, pero creen que son nada más de adorno en la iglesia. Pero el Señor se manifiesta a través de los ministros. Y usted tiene que sujetarse a un ministro si quiere crecer y si quiere estar en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice la Biblia Kadosh, no han entendido cómo yo hago las cosas. Hermano, la Biblia CAS dice, porque no quieren seguir los caminos que les señalo. Es decir, es una ignorancia, hermanos, voluntaria. El diccionario Strong, hermanos, nos dice que esa palabra es ginosco, conocer, saber, reconocer, entender, informarse, conocimiento. Hermanos, necesitamos entonces ser obedientes para que podamos recibir el reposo del Señor. Mucha gente no va a tener reposo. No va a tener el reposo. Así ore el ministro, el pastor, el apóstol, hermanos, o resucite Gigi Ávila y vaya a orar a su casa personalmente, hermanos. No va a sanar porque ¿sabe qué? Necesita, hermanos, ser obediente a lo que la palabra del Señor dice. Y dejemos pues nosotros que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Hermanos, tenemos que humillarnos delante del Señor, descender para que el Señor, hermanos, nos lleve al reposo verdadero. Yo quiero invitarles en esta hora de la tarde, hermanos, para que le digamos al Señor, Señor, por favor, perdónanos. Perdona nuestra terquedad. Perdona nuestra obstinación. Perdónanos, Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Señor, al igual que el apóstol Pablo, hoy venimos y vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que las cosas que quiero hacer muchas veces no las hago. Y las que no quiero hacer, esas son las que vengo a hacer. Pero tu palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y nosotros, Señor, queremos alcanzar no solamente misericordia, sino el reposo. Queremos hallar, Señor, y lograr, Señor, asir aquello para lo cual nos has alcanzado y tener reposo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser entero. En el nombre de Jesús yo te pido que aquellos que escuchan esta palabra y Señor no tienen reposo,
por favor, esta tarde, perdónalos. Si están pasando por alguna prueba, Señor, y no tienen reposo, te ruego, Señor, que les hagas entender, que les caiga la revelación que es una prueba, pero que pasando esta prueba vendrá el reposo y estarán en otro nivel de bendición. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis amados hermanos, quiero saludarles al hermano Daniel Collado Oliva. Dios te bendiga, Danielito. Dios bendiga también al hermano Caésar Dubón, al hermano Alberto Torres, al hermano Iván Méndez López, al hermano Francés Hernández, la hermana Laila Ochoa Márquez, por ahí veo también a la hermana Lisbeth Ara. Dios me la bendiga, Dios bendiga a cada uno de ustedes, y les vamos a esperar el día de mañana a las 10 de la mañana en el culto de Santa Cena, y les esperamos, hermanos, también porque mañana igual tenemos pues nuestro foro, el foro discipular, ¿verdad? El foro de discipulado, no podría decir el foro apostólico, porque, hermanos, para allá me falta mucho. Esperamos que el Señor nos bendiga abundantemente, hermanos. Y entonces tenemos el foro de discípulos mañana a las 10 de la mañana, y esperamos que usted no falte. Venga, hermanos, venga preparado para adorar, para alabar, para escuchar la palabra del Señor. Dios me los bendiga a todos. Que Dios me los guarde. Amén. Saludos a todos.